Buenos días a todos. Quiero agradecer mucho la presencia de la exministra de la Suprema Corte, ex senadora, hoy secretaria de Gobernación. Gracias por acompañarnos, querida Olga. También agradecer la presencia de la senadora de la República y embajadora, doña Beatriz Paredes. Gracias por venir, Beatriz. Agradecerle a todas las distinguidas autoridades del gobierno que están con nosotros, que nos acompañan, así como a los embajadores. Gracias por estar acompañándonos en esta reunión. También de manera especial, con mucho aprecio y admiración, a los académicos que están en esta reunión, en esta 25ª reunión del Círculo de Montevideo, a mis colegas los empresarios que nos acompañan, gracias también por estar con nosotros, así como a todos los becarios de Telmex y Telcel que están en esta reunión. Quiero también continuar dando la bienvenida a nuestros distinguidos visitantes, miembros del Círculo de Montevideo en esta reunión plenaria, y que, como ya han visto, el tema es el impacto de la tecnología. Me da mucho gusto contar con su presencia en México, de los expresidentes tan destacados, el presidente Sanguinetti, el presidente Felipe González y el presidente Ricardo Lagos, además de las otras personas participantes, destacados políticos, empresarios, intelectuales y académicos. Lamento que no nos acompañe en esta ocasión, que no haya podido acompañarnos el presidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil, pero también con mucho dolor el lamentable deceso de nuestro querido miembro, el presidente Belisario Betancourt, que no solo un gran presidente, sino un gran intelectual y un gran amigo, pero me da gusto que nos acompañe su esposa. Gracias, Dalia, por estar con nosotros. Bueno, quisiera, ya me lo autorizó el presidente Sanguinetti, poder iniciar mi participación del tema de la tecnología y la nueva civilización con lo que el presidente Sanguinetti cerró la 23ª reunión en Buenos Aires, y me voy a permitir leerla para poder continuar. Bueno, decía Alfredo de Musset, el gran poeta romántico, es un párrafo del cierre del presidente Sanguinetti en la reunión 23. El gran poeta romántico del siglo XIX escribió en un librito delicioso que se llama Confesiones de un hombre del siglo, en el que dice que a los jóvenes de su tiempo, finales del siglo XIX, se le presentan tres visiones. Por un lado, la de un pasado irremediablemente terminado, cuyos despojos fósiles todavía se siguen agitando para confundirlos. Hacia adelante, los celajes de un nuevo tiempo, las auroras claras de un futuro con un lejano horizonte, y en el medio, algo confuso, un siglo nuevo que tiene mucho del pasado, mucho del presente, y como el océano que separa América de Europa, a veces se agita hacia un lado, a veces hacia el otro, y en esa confusión no sabemos si estamos pisando semillas o estamos pisando cenizas. Esta descripción, creo yo, fantástica del cambio de la sociedad agrícola del siglo XIX a la segunda etapa del mundo industrial, de la civilización industrial, que es también no una época de cambios, también es un cambio de época, es un gran cambio de época de la sociedad agrícola a la sociedad industrial, es como describe lo que le pasa a los jóvenes.
Y es lo mismo que está pasando en esta nueva civilización, en esta nueva revolución, en esta revolución tecnológica, en este cambio que ya lo anticipaban algunos futurólogos de manera muy detallada en diversos libros que publicó desde 1970, hace casi 50 años, Alvin Toffler. Y esta situación del cambio, de esa revolución industrial en el que, más allá del inicio, en el que era un desarrollo gracias al motor de vapor, viene la segunda etapa en la que es el motor de combustión interna y la electricidad. Son los cambios que aceleran el proceso civilizatorio, empiezan el cambio de paradigmas de manera sustancial que había en la sociedad agrícola y cambian del gran avance que significó en la primera etapa la locomotora, el barco de vapor y los usos del motor de vapor en equipos pesados para minería, construcción, agricultura, que eso cambió también mucho, fue lo que hizo desarrollados a muchos países del siglo XIX, en el siglo XIX, principalmente Europa y Estados Unidos. En este siglo XX, estaba ocurriendo esta segunda etapa de la revolución, como digo, gracias a estos factores de la electricidad y que cambia, por supuesto, el motor de vapor y empieza el motor de combustión interna y esta empieza a ocasionar cambios de esta nueva época. Esta segunda ola, como la llamaba a la revolución industrial Alvin Toffler, transformó el mundo y de sociedades agrícolas, rurales, que vivían principalmente del autoconsumo, vino el cambio a sociedades industriales, urbanas, que provocaron grandes cambios, provocaron cambios muy importantes en la economía, en la forma de vida también, y hubo crecimientos muy importantes, no solo urbanos, sino demográficos y de ingreso y de productividad. En el campo, en lugar de trabajar como en Estados Unidos, el 70% de la población económicamente activa, con el uso del tractor y del ripper, subió 15 o 20 veces la productividad. Hoy está 2% de la población económicamente activa en el campo en Estados Unidos, con grandes producciones. Ese gran cambio que hace la sociedad industrial, en el que la mayoría de la población pasa de vivir del autoconsumo a ser trabajadores de manufactura, es un proceso muy importante, muy acelerado y forma las ciudades modernas que hoy conocemos, que son ciudades producto de esa sociedad industrial y de esa urbanización generada en esa época, y empiezan programas de alfabetización. Había una gran falta no sabía la mayoría de la población leer, grandes campañas de salud, de educación, se mejoran mucho los servicios en general, los empleos empiezan a ser diferentes y se vuelve importante por primera vez el formar capital humano, esto es, educar, que la gente sea sana, que esté educada y que esté capacitada para el trabajo. Se empieza a notar mucho cuando la industria empieza a tener un desarrollo y una complejidad mayor, ya no es la producción agrícola, sino la fabricación de autos, la fabricación de muchos aparatos. Yo considero que aunque estamos viviendo grandes cambios, la generación, por ejemplo, de mi papá, que nació en 1887, y la que nació unos 10 años antes, vivieron más cambios que nosotros. Ese cambio de la agrícola a la industrial fue violento, fue muy importante, pero imagínense que de repente hay luz, hay electricidad, de la noche a la mañana empiezan a descubrir que hay electricidad, es un cambio sustancial. Hay autos, hay vehículos que no son jalados por animales, que no son caballos, sino que tienen un motor. Hay autos, aparece la radio, la televisión, los fonógrafos y el avión. De repente
cosas muy pesadas, mucho más pesadas que el aire, pueden volar, y la verdad es que es un cambio sustancial. Obviamente que nosotros estamos en la televisión, que se vean imágenes de lejos, o sea, los cambios que hubo en esa generación son sustanciales. De hecho, yo estimo que creo que es claro que el país que más se adelantó durante el siglo XIX fue Inglaterra, con el motor de vapor, que lo empezó a usar industrialmente, sobre todo en la industria textil, pero ya en el 20 lo rebasan los Estados Unidos y Alemania, que avanzan de manera sustancial. Inclusive yo creo que si Hitler hubiera entendido el cambio de paradigma y en lugar de pensar de conquistar, tomar territorios y hacer la guerra, que era una característica, un paradigma de la sociedad agrícola, después, considerando el gran avance industrial que tenía en óptica, en la industria del acero, en la química, en la cuestión de misiles, en la fabricación de vehículos, aviones, etcétera, y que se hubiera dado cuenta que la forma de conquista desde esa época, desde 40 por ejemplo, ya no era la guerra, el saqueo, la conquista, el aumento del territorio, sino que era la conquista de mercados, era el liderazgo tecnológico, cosa que ahora estamos viendo que los países en esta nueva civilización ya están conscientes de ello, estamos hablando desde hace casi 80 años, que era la misma característica. Hubiera podido hacer una, vamos a llamarle conquista mundial a través de la tecnología y de la economía. Bueno, esto lo subrayo porque lo estamos viendo que es un gran paso intermedio el que se da con la sociedad industrial. Entonces, se inicia de manera importante el cambio de los paradigmas de la sociedad agrícola o primaria, del poder monolítico, que era característico del agrícola, la ignorancia, la gran mortalidad, en particular la materno-infantil, la división de clases, la inmovilidad social, la esclavitud, la falta de derechos humanos, la falta de cuidado del medio ambiente, y la esperanza de vida era muy, muy inferior, quizás menos de la mitad que la actual. Había una mortalidad materno-infantil, infantil, guerras, etcétera, y la verdad es que la esperanza de vida era la mitad aproximada de lo que es hoy, Muchos países y regiones quedaron atrás en el cambio, quedaron en el subdesarrollo. Y desgraciadamente muchos de ellos o muchas regiones de nuestros países siguen todavía en el retraso, en un retraso que tiene quizás cerca de 100 años, en la marginación, en el atraso, en el autoconsumo, en la pobreza, en el desconocimiento, etcétera. Este cambio de civilización, y por eso hay que anticipar que va a pasar lo mismo y que ya está pasando lo mismo, este cambio de la sociedad agrícola a la industrial provocó crisis enormes, graves crisis, muchas crisis y muchas muertes, muchas marginaciones, experimentos sociopolíticos. Por lo pronto, bueno, son 2 guerras mundiales las que origina, guerras civiles, la del norte industrial de Estados Unidos contra el sur agrícola, siendo que en la sociedad agrícola necesita mano de obra gratuita y esclava, no quiere deshacerse de la esclavitud, no quiere cambiar sus condiciones y por supuesto gana el norte industrial. Las 2 guerras mundiales, revoluciones, la francesa, la mexicana, la rusa, etcétera. Hay mucho costo y yo no sé qué fue más costo, sino, bueno, por supuesto, las vidas de las guerras y la pobreza que ocasionó y la destrucción y sufrimiento que provocó, sino también el que mucha de la población esté marginada o que se hayan hecho experimentos con los famosos sismos, que eran experimentos de sociedades cerradas y excluyentes. Lo vemos, por ejemplo, que la Unión Soviética, a cambio del mundo occidental, tuvo el problema de que por falta de libertad, de estímulo, competencia, etcétera,
creció haciendo lo mismo, no cambió, no innovó, no hubo desarrollo tecnológico, salvo quizás la industria de guerra. Y por eso en 89 pues viene el cambio total de este mundo y entran a la democracia, a la libertad, cientos de millones de personas. Aquí esto es, subrayo estos antecedentes porque creo que son muy importantes para lo que estamos viviendo. Bueno, en medio de estos grandes avances de la sociedad industrial que fueron enormes, se descubre la electrónica. Se descubre la electrónica, se desarrollan los transistores, los microcircuitos y los chips. Nacen todos ellos producto de la ciencia, especialmente de la física, pero también de la ingeniería, la tecnología y la innovación, y da origen al mundo digital. Aquí todo fue estudios que vienen desde 1800, prácticamente desde el principio del siglo XIX, en el que la ciencia aparecía 100 años o 50 años antes de que se aplicara. Ahora hay desarrollos científicos y de inmediato están produciendo. Todo esto del electrón, del flujo de los electrones, el control de los electrones, viene desde 1800. Entonces, la historia de la electrónica es muy importante porque no empieza a manifestar su importancia sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y pues es como fue el motor de combustión interna el que creó el mundo digital, el origen y el control de los flujos de los electrones y de su comportamiento, etcétera. Este mundo digital cambió todo, la producción, el comercio, la transportación, la salud, está cambiando todo. El entretenimiento, el turismo, los medios de pago, la banca, todo está en cambio, todo está en proceso de cambio. La interacción de gobierno y gobernados, en fin, prácticamente todas las actividades de la sociedad. Y en esta nueva civilización, ya lo mencionaba yo, los paradigmas son 180 grados, o sea, totalmente opuestos a la de la sociedad agrícola. La sociedad agrícola era poder monolítico, el gobernante descendía de la divinidad, tenía poder religioso, político, económico y militar. Y hoy son sociedades democráticas electorales y participativas, con libertad, pluralidad, diversidad. Es el cambio opuesto. Por otro lado, era importante la esclavitud, ahora es importante la libertad. Era importante la inmovilidad social, ahora es muy importante la movilidad social por la capacitación y la educación, que es el medio más importante de capilaridad social y de movilidad social. En fin, el cuidado del medio ambiente, ahora hay conciencia del cuidado del medio ambiente. Los derechos humanos, pues obviamente con división de clases y esclavitud no había derechos humanos. Entonces son totalmente opuestos a estos de la sociedad agrícola. Por eso hay encuentros y problemas entre sociedades que viven todavía en el mundo agrícola, en que se liga el poder del Estado y el religioso y la tal y tal y tal. Sigue habiendo problemas para el cambio a esta nueva civilización. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos para insertarnos en esta nueva civilización? Yo creo que es la ignorancia, la corrupción, la pobreza y la falta de inversión que frenan el desarrollo económico y el empleo, limitan la formación de clases medias educadas, que en gran número y con un ingreso también incrementado accedan al bienestar. Este es uno de los frenos. Pero el más importante de los frenos de esta nueva civilización es que no se está conduciendo el cambio. No hay una conducción del cambio, a pesar de que desde 1970 y ya en los 60 se había escrito sobre la importancia de los activos suaves, los soft assets que le llaman, y desde que en 1970 Toffler escribe su libro del shock del futuro, luego escribe otros varios libros, y son muy pocos los países que toman en cuenta este gran cambio, y principalmente asiáticos. ¿Quiénes? China, Corea del Sur, creo que Singapur,
son los que empiezan a conducir el cambio. Conducir el cambio significó, significó varias cosas. Primero, tener una visión de mediano y largo plazo de a dónde iban, cuál era lo que venía. Lo decía Toffler desde hace 40 años, ya va a cumplir 50, cuál es el cambio que hay que hacer. Y uno de los factores fundamentales de este cambio es la educación, la capacitación, la educación de calidad, la educación superior, el interés por el conocimiento, el interés por la investigación, el ligar la investigación de las universidades con la investigación de las empresas, el que estén trabajándose conjuntamente. De hecho, si observamos Estados Unidos, que es el que inicia toda esta revolución con gran impulso, llama la atención, por cierto, entre paréntesis, llama la atención que las grandes sociedades que hicieron un enorme desarrollo industrial, como fue Alemania después de la guerra y antes de la guerra, y Japón, se han quedado dormidas. Europa, que fue un país de un enorme desarrollo y de una influencia mundial, dio origen al mundo occidental, esté dormida en todo lo que es esta nueva civilización, y que pues el que lo empezó a empujar fue obviamente Estados Unidos muy aceleradamente. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, pues buena parte se hizo alrededor de Stanford, que es el Silicon Valley, y por otro lado en Boston, en el MIT y en Harvard, hay otro ambiente muy importante de desarrollo tecnológico, sobre todo en cuestiones médicas, biomedicina, etcétera. Y bueno, estamos, y eso es muy importante de notar, estamos en el principio de esta nueva civilización. Creemos que va muy rápido, ha crecido exponencialmente, nos llama la atención la rapidez con la que suceden las cosas, la rapidez con la que nos enteramos de las cosas, pero está empezando y ya vienen grandes cambios importantes dentro de esta época de cambios, que es lo que ya estamos viviendo con la nanotecnología, la bioingeniería, y sobre todo lo que está empujándose mucho es la inteligencia artificial. Entonces estamos ya en una nueva civilización y obviamente está causando problemas el cambio civilizatorio, están estancadas algunas economías, están preocupados por los déficits comerciales, pasamos de la globalización, que era una característica de una apertura irracional que se cometió en casi todos los países, que la aprovechó muy hábilmente algunos países subiendo su actividad económica. Y bueno, estamos viendo ya una diferencia y un desplazamiento hacia Asia del desarrollo del conocimiento. Hay una etapa nueva en la que me llama la atención que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos están por invertir decenas, ya empezaron, pero se viene una inversión quizás de 50 o 60 mil millones de dólares al año o más en entretenimiento. O sea, van a empezar a hacerse como Netflix está dando la pauta, el desplazamiento de la televisión abierta y de la televisión de paga y de las películas de Hollywood y las comedias de las televisoras que duraban 80 capítulos por las series y los contenidos muy caros que van a dejar chiquito a Hollywood y a todo lo que se ha hecho, porque estamos hablando de empresas como Netflix, se habla de invertir 15 mil millones o 12 mil millones, de empresas como Apple, que entra en grande, como empresas como Disney, que entra muy fuerte, como AT&T con Time Warner, Google, Facebook. Entonces, todas estas empresas se están yendo mucho a la inversión o el desarrollo de contenidos de entretenimiento y es probable que se atrasen tecnológicamente con respecto a países que están enfocando recursos con otros fines. Ahora, comentaba que hay grandes desafíos y crisis como los semejantes a lo que, digo, las crisis de los cambios, no semejantes, las crisis de los cambios. ¿Cuál es la más importante de estos retos? Es conducir el cambio. Lo ideal es conducir el cambio. ¿Y qué es conducir el cambio? Bueno, así dicho de una manera muy fácil, es construir
el puente que nos construya, que nos conduzca al desarrollo. Porque esta tecnología, cuando se discute si es un puente o es una brecha, pues según se conduzca. Bien conducido es un puente para acceder al desarrollo. Si se conduce mal, no se hace nada, pues es una brecha que se va a agrandar. Igual que pasó en la sociedad industrial. El que se industrializó y empezó a desarrollar no solamente la industria hacia afuera, sino que empezó a levantar el nivel económico de la población, el que empezó a educar a su población bien, el que empezó a ser protagónico, pues sin duda es distinto al no conducir ese cambio. Aquí es importante que destaque que China, como ustedes saben, fue un país que estuvo inmovilizado, viviendo como sociedad agrícola durante muchos años, y que a partir probablemente de 78 es la fecha que se marca, inicia el cambio. Entonces allí se ve claramente cómo este país ha crecido aceleradamente con 2 dígitos en el cambio de una sociedad agrícola y rural y en el autoconsumo a una sociedad urbana, industrial y del conocimiento. Ya se está brincando una etapa. Y ya es el país con mayor clase media, hablan de 700, 800 millones de personas. Hay todavía a lo mejor 600 millones que están marginadas, pero que se están absorbiendo ya con una capacidad de hacerlo muy acelerada, porque el mercado interno lo están haciendo más grande. ¿Esto que es un milagro, es algo especial? No, es lo que hizo México de 1933 a 82. Dejó de ser rural y agrícola y al autoconsumo y empezó su proceso de industrialización, creció 6.2 durante 50 años. Brasil hizo lo mismo, pero lo mismo hicieron Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa también, Estados Unidos decía yo que en 1830 el 70% de la población estaba en el área rural. Ahora ya es un país que pasó de lo industrial y se vino a la nueva civilización. Entonces lo que hay que hacer es conducir el cambio para que la tecnología sea un puente y no amplíe esta brecha de la que estamos hablando. Conducir el cambio es el mayor, pero hay otros retos y desafíos. Bueno, lo primero es que hay un incremento notable de la productividad. Y por más que se creen nuevas actividades y nuevos empleos, esta productividad eliminará más empleos de los que se crean. Entonces, uno de los problemas es un desarrollo, una aplicación tecnológica que va a crear empleos, pero va a eliminar más de los que se crean. Y que también hay otros desafíos, hay que cambiar la educación que es obsoleta, es una educación ya obsoleta que yo diría que no tiene cientos de años, tiene miles de años, tiene origen muy dogmático, de memoria, etcétera, etcétera, todavía no se transforma. Hay que transformar la educación, la salud, la reconversión urbana. Estas ciudades se hicieron para ciudades industriales de hace 60 años, 50 años, 80 años. El tráfico, la movilidad, la gente vive a 2 horas de donde trabaja o a 1 hora y media, lejos de donde estudian, lejos de tal. Ese tipo de cosas es un error. La reconversión urbana será hacer como mini ciudades donde la gente viva, trabaje, estudie, se divierta. Básicamente en ese lugar, un ejemplo puede ser el centro histórico, puede ser esta zona que la gente pueda vivir y trabajar y estudiar en las mismas áreas. La salud, hay que dar servicios de salud ya no de vacunación, de costos muy bajos, ya son enfermedades crónicas de cáncer, cardiovasculares, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, es otro reto. Y por supuesto la seguridad, y yo diría que el más urgente de eliminar es la pobreza. Es la pobreza en la que sin duda es uno de los más importantes, la pobreza. Comentaba que la falta de una clase media ascendente, cada vez más amplia, pues limita la demanda de bienes y servicios, reduce o estanca la inversión y el empleo. Entonces es muy importante no quedarse en ese estancamiento de que nuestras clases medias se queden estancadas o inclusive disminuyan sus ingresos y su forma de vida, porque esto repercute además en toda la economía.
Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en nuestros países ante este cambio civilizatorio tan acelerado? Y que comentaba que venían más cosas. Bueno, yo creo que lo primero, y no es comercial, es que nuestros países deben tener redes de telecomunicaciones avanzadas de última generación, de muy alta penetración poblacional y territorial, que ofrezcan conectividad a todo el país y al menos en lugares remotos a los centros de educación y de salud. Eso es fundamental. Y claro, eso no necesariamente tiene que ser con cablecitos o fibra óptica o tal, puede ser vía satelital. Tiene que haber una cobertura general, porque estas redes son el sistema nervioso de la nueva civilización. Si vemos que existe Amazon, bueno, se monta en la red, que existe Netflix, se montan en la red. O sea, estas redes donde transitan, por las que circulan todos estos nuevos desarrollos, aplicaciones, plataformas de este mundo cambiante tan nuevo, ¿no? Luego es muy importante hacer un gran esfuerzo nacional en todos nuestros países para que toda la población, desde la educación básica, se familiaricen con la tecnología, que desde primaria se familiaricen, probablemente desde la educación original previa a la básica, se familiaricen con la tecnología. Y para que la educación media y superior conozcan. Yo creo que es muy importante porque hablan, no, hay que hacer, yo digo que hay que hacer un Silicon Valley, y hay que hacer, no, y cada ciudad quiere hacer un Silicon Valley. Yo creo que lo importante es que la población de manera masiva conozca la tecnología y absorba la tecnología que hay. La tecnología que hay disponible, que masivamente la conozcan, la estudien, vean sus principios, en qué se sustenta, etcétera, etcétera. Porque en realidad la tecnología ya está dispuesta y si ustedes ven las novedades de estas nuevas empresas, pues son conceptos viejos, son viejos que lo único que hacen es usar los instrumentos nuevos para hacer cambios. Por ejemplo, Amazon, que es una gran empresa. Amazon es Sears Roebuck en el siglo XIX. Sears Roebuck en el siglo XIX vendía por catálogo, y hacía catálogos de mercancía, vendía por catálogo y lo entregaba por correo. Es lo mismo que es Amazon en el comercio. Entonces, no hay que inventar la pólvora, hay que crear un ambiente, eso es muy importante, un ambiente contagioso que estimule el verse involucrado en la innovación y en la creación y en el desarrollo de actividades. Yo creo que lo que se requiere, aparte de ese ambiente contagioso, es libertad, competencia, investigación aplicada, que las universidades se involucren más en esto. Y yo creo que la mejor forma de que podamos desarrollarnos es teniendo la inquietud de conocer la tecnología y sobre todo absorbiendo la tecnología. Y por ejemplo, en cuestiones médicas, bueno, pues que los doctores estén enterados de lo que se está haciendo, lo que está pasando, qué nuevas medicinas hay, qué aparatos hay, etcétera, etcétera. Es absorber, no necesariamente que creáramos ciencia, ojalá y creáramos ciencia. Luego, crear tecnología, qué bueno. Pero lo que sí podemos hacer es tropicalizar la tecnología, tener la tecnología de proceso y lo que es más importante es innovación. Innovación, que se haga la innovación con base en la tecnología que ya existe. Yo creo que eso es muy importante. Y eso, obviamente, que hay que buscar que sea masivo, que haya esa inquietud, que haya ese contagio. Lo vemos que la inquietud por la tecnología existe en la juventud. Hay que hacer lo que vaya un poco más adelante. Y luego, bueno, esta innovación no se sustenta sola, necesita apoyo. Necesita apoyo el que las nuevas ideas y estas inquietudes tengan posibilidades de desarrollo. En algunos casos, como pasa en China y en Israel, hay el apoyo del Estado. En Israel, a través de la Secretaría de la Defensa, en el servicio militar de 2 años, a los que tienen inquietudes de tecnología se les apoya y se les induce, etcétera.
alguna vez platiqué hace muchos años, como 20 años, con Shimon Peres, y era la inquietud que tenía, que la productividad, como lograron hacerla en el campo, la llevaran ahora a la tecnología para que la gente con capacidad no se fuera a Silicon Valley, y lo han logrado a base de que en ese servicio militar de 2 años se dediquen al estudio y al desarrollo de tecnología, y han desarrollado muy buena tecnología. China, por supuesto, también hay un apoyo del Estado, y en Estados Unidos, bueno, fondos de inversión especializados. Esos fondos de inversión no solamente apoyan financieramente, sino que también le dan soporte administrativo, pero sobre todo algún asociado del fondo que conduzca junto con el innovador ideas ya con conocimientos tecnológicos. O sea que no solamente es apoyarle financieramente y de esa forma. Por último, quisiera comentar que hay ciertas empresas que se desarrollan con razonamientos muy simples. Por ejemplo, ahora en España había una muchacha que decía que los perfumes no ha habido cambios, entonces quiere estudiar cómo innovar el manejo del perfume, de la comercialización y de etcétera, etcétera. Esto es también lo que hizo Rapid, o no sé cómo se llama la empresa, es una empresa colombiana que lo que hace es entregar a las familias, a las personas lo que piden, es entrega. No entrega nada más comida, sino que entrega otras cosas. Y se basa en un razonamiento. Dice, hay gente que tiene dinero y no tiene tiempo. Y hay gente que no tiene empleo, tiene tiempo, y entonces los pone en contacto. El que va y entrega es una gente que no tiene ingreso, tiene tiempo, entonces genera un ingreso usando el tiempo para llevarle al que lo pide en su casa o el que lo pide en su oficina, etcétera. Creo que las posibilidades de innovación son enormes, y lo que tenemos que estar es en nuestros países muy familiarizados con lo que pasa, con lo que hace la tecnología, absorber toda la tecnología que podamos de manera masiva y buscar darle apoyo privado y públicamente a todos estos innovadores. Muchas gracias. Bueno, estimado ingeniero, amigas, amigos, ante todo debo agradecerle a Carlos su hospitalidad y además ese empuje constructor que nos lleva a estas maravillas arquitectónicas, de la cual hoy nos estamos estrenando y que junto al Museo Sumaya, aquí al costado, representan unos bastiones culturales de esta ciudad de México en esa dimensión. Por cierto, estamos también muy felices de reunirnos aquí en México, que para todos los latinoamericanos representa tanto. Ayer con los colegas se lo decíamos al presidente de la República, expresándole que necesitamos de México, que sentimos de este México para nosotros algo más que un Estado, algo más que un país, sino nuestra vanguardia de la cultura latina y de la lengua castellana en este hemisferio. Este México que siempre nos enriqueció y nos sigue enriqueciendo, no solo con los testimonios históricos, arquitectónicos de sus antepasados, sino de sus contemporáneos, y que sigue siendo, como decimos, nuestra frontera cultural desde Vasconcellos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, los que han marcado en el pensamiento lo que es la dimensión y profundidad de nuestra cultura. Como en el arte, lo sigue haciendo México desde lejanos tiempos en el cine, que hoy se renueva, en estos días en los éxitos de Roma y ayer mismo en Nueva York con unas magníficas sandías
coloradas de Rufino Tamayo que se celebraron y vendieron en un rumboso remate. Gracias a México entonces por acogernos aquí. Como bien se ha dicho, el Círculo nació en un momento en que sentíamos un conjunto de gente, de la política, de las finanzas, del pensamiento, de la historia, que estábamos en los albores de un cambio tan histórico que nos imponía tratar de generar una nueva reflexión. Siguiendo a Rousseau, decíamos, estamos caminando en solitario en un sendero nuevo. Y aún no había nacido Google, que fue al año siguiente recién que empezó. Todavía no estaba Google, fíjense ustedes, hace 23 años. Y luego vino Wikipedia el 2002, y YouTube, y WhatsApp, y Instagram, y todo lo que conocemos. Es decir, se nos cambió rápidamente el mundo y ahí se vislumbró lo que venía gestándose desde años atrás. A veces los tiempos históricos, y por eso los historiadores los titulan, y a veces los fechan por comodidades de comprensión, por comodidades de aprehensión, porque luego los hechos son una secuencia consecutiva, ¿no? Nosotros venimos atrás de los 2 siglos más políticos de la historia, que empieza en 1789 y 2 siglos después termina en el Muro de Berlín. La Revolución Francesa como primer hito de todo lo que fue la Revolución Democrática que invadió el mundo y el fin, el Muro de Berlín, como expresión también de esos 2 siglos en que vivimos lo que Raymond Aron llama las religiones seculares, es decir, los grandes debates en ese sistema de creencias. Ese último fue democracia-comunismo, como antes fue democracia-fascismo, como antes fue libre pensamiento, el confesionalismo, como antes fue esas grandes dicotomías, que sin embargo tampoco terminaron porque en cuanto se consideró que democracia política y economía de mercado eran los triunfadores, comenzó también el debate interno y el cuestionamiento interno, porque ya la democracia no le bastaba con ser mejor que sus rivales históricos. Ahora se comparaba con sus mismos ideales y de ahí venía su mismo cuestionamiento y su autocuestionamiento constante, y también las miles modalidades de organización que podía tener el Estado democrático. Porque la filosofía liberal, sí, es la libertad, pero la libertad no asegura el confort, no asegura la comodidad, no asegura la seguridad. La libertad es una gran oferta, también una gran incertidumbre. De ahí el famoso miedo a la libertad de Erich Fromm, que todavía ahí lo tenemos a veces tan presente. Entonces se produce ese impacto y ahí se nos cambian todos los parámetros. La sociedad del conocimiento incorpora como primera expresión de la riqueza la inmaterial, la digital, la científica, la tecnológica. La sociedad de la comunicación nos pone con la comunicación instantánea e inmediata de modo universal. La sociedad de consumo democratiza los instrumentos del confort, del que la tecnología va poniendo al alcance de las grandes masas y al mismo tiempo va generando la patología del consumismo generador de otras angustias. Este es un mundo nuevo, distinto. Los humanos nos comunicamos diferente. El teléfono celular pasa a ser un protagonista, llamado a ser cada día mayor. Porque ya hoy no es solo comunicación, hoy es oficina, es tantas dimensiones de la vida diaria, el teléfono. Y eso impacta naturalmente sobre las instituciones. No, si los humanos nos comunicamos distintos en lo individual, en lo familiar, en la pareja, que tantas veces vemos ahora en un restaurante a un matrimonio, a una pareja, y de pronto los dos, cada uno encerrado en su celular, ¿no? O sea, comunicación e incomunicación. Y a su vez,
un aluvión de noticias que nos sobrenoticia, pero no siempre nos informa. Y las redes, las famosas redes que han generado toda esta dispersión de la noticia, del pensamiento, de la idea, y que a veces se confunde con periodismo, porque allí viene el primero de las grandes amenazas. Las redes no son periodismo, en las redes no hay editor, las redes son una dimensión hiperbólica de lo que antes era la calle, lo que antes decíamos en la calle se dice, es el rumor, es la maledicencia, la buena noticia, el santo y el proseleta, todo eso era la calle y ahora lo es en dimensión universal y gigantesca las redes. Instrumento fantástico, insuperado e insuperable quizás para la educación, para la información, también peligroso para todas las otras circunstancias, para todo lo que significa la manipulación, para todo lo que representa ese cúmulo de información que tanto hemos vivido y a cuántas cosas se presta, ¿no? Zuckerberg presumía de que su Facebook era solo una carretera neutral, por la cual transitaba todo y nada él tenía que ver con lo que transitaba. Los tiempos le han mostrado que no es así, que por esa carretera puede transitar manipulaciones, noticias falsas, puede transitar las especulaciones más tremendas. Él mismo hace un año suspendió e tomó todas las medidas para impedir noticias que contribuían en Myanmar a un genocidio. Pero el solo hecho de que el director de una cadena pueda estar definiendo si se pasa, si no se pasa, si se difunde, si no se difunde, noticias tan tremendas como las de un intento de genocidio, nos está hablando de poderes complejos, de poderes nuevos, de poderes que están allí y que compiten con esa institucionalidad democrática que es nuestra causa, esa institucionalidad democrática que se ve afectada, que se ve impactada. ¿Por qué? Bueno, porque el propio ciudadano se siente representante de sí mismo. El ciudadano toma el Facebook. Yo le he dicho esto al gobierno. El gobierno ni se entera, pero él siente, sin embargo, que es parte del diálogo y que no precisa de un representante. En consecuencia, esto va debilitando la participación. La participación democrática ha bajado. Asombra cómo ha bajado. Estados Unidos mismo, la última elección, que era tan crispada, tan fuerte, tan enconada, si se quiere, no pasó del 52% o algo así. En Chile votó 47% en la primera vuelta, no llegó a 50% en la segunda vuelta. Es decir, ese ciudadano no se siente tan partícipe de lo que es esencial, porque la democracia es un sistema de racionalidad que se basa en la razón del ciudadano. Es muy común en Latinoamérica que transitemos por aquí y por allá y que luego al poco tiempo de haber un gobierno, aparentemente nadie lo votó. Sin embargo, es el ciudadano el que define y decide en el mayor acto político, en la mayor decisión política, nada menos que la elección del gobierno. Que a veces se confunde la elección con una encuesta, o la encuesta con una elección, porque la mezcla justamente de redes y de medios con las encuestas legitima y deslegitima con una velocidad y rapidez que va vaciando también a las instituciones. Y esto genera entonces la necesidad de esa democracia de poder rescatar sus contenidos y principios fundamentales. Allí entonces ocurre que la democracia puede estar comprometida por el exceso de autoridad, como decía Montesquieu, como también por la ausencia. Y esas cosas pasan, porque nuestra América sobra Estado en muchos lados y falta Estado en otros, en zonas pobres, miserables, o frente al delito, que establece zonas casi separadas,
Y todos los días vemos el ejemplo de cómo aparecen las respuestas a esos vacíos, pero no por ideas, no por principios, ni aún por orientaciones sociales o económicas, sino por lo que luego pasan a ser sentimientos, estados de ánimo, temores. Y el temor es quizás el escenario más proclive al que se instale la demagogia, a que se instale la base de lo que luego un poco genéricamente y confusamente se ha llamado populismo, que puede ser tanto de izquierda como de derecha, según cuál sea la explotación del temor, porque si el tema es la seguridad pasa a ser de derecha, y si es una crisis de tipo humanitario y social, pero en definitiva no pasa de ser un instrumento o una actitud y mecánica del poder sobre la base de un jefe de Estado más allá de las instituciones, emergente normalmente o casi siempre de una elección, pero que luego se va situando por encima de la ley, que asume la representación del país real frente a quienes no la representan, y cómo va sustituyendo la fuerza institucional del Parlamento en la plaza pública o en otros escenarios. Y eso es lo que va generando estas respuestas dentro de la estructura democrática. Chávez salió de una elección, pese a que había dado un golpe de Estado antes, que había sido amnistiado y representaba originalmente una causa popular, porque no siempre el populismo nace de la nada, sino normalmente de reclamos que él utiliza. Y ahí está el riesgo, cuando ese populismo demagógico se transforma, como se transformó, en una democracia autoritaria, en una dictadura autoritaria, en una dictadura que hoy está pasando prácticamente al estado del totalitarismo, con una ineficacia de tal magnitud que ha destruido las bases esenciales de la economía y de la sociedad. Son respuestas que hay que canalizar, respuestas para las cuales el sistema justamente debe establecer y reivindicar los principios básicos que le son constitutivos. Y allí los partidos políticos se van debilitando, a veces por sus propias responsabilidades. El fenómeno corrupción ha alterado demasiado la vida de los partidos. Lo hemos visto en Brasil, por ejemplo, un país que en realidad desde su etapa imperial no tenía realmente partidos estables, pero que en los últimos años había ido generando 5 elecciones ya con partidos importantes de la vía democrática y que luego se hunden en el fenómeno corrupción. Lo cual a su vez genera otro cambio adentro de la estructura democrática, que es la justicia. El Poder Judicial, que en Montesquieu no tenía tanta presencia y que no había sido el actor relevante ni en la construcción del siglo XIX, que habían sido los parlamentos, ni en el desafío del siglo XX, que había sido más el Poder Ejecutivo, aparece allí la justicia como un factor político relevante. Justicia nacida, organizada, para dirimir conflictos entre las personas, o para dirimir conflictos entre las personas y el Estado, pero no para dirimir los conflictos institucionales y políticos y que se ven enfrentadas a una situación inesperada, muchas veces con probidad, muchas veces con exceso, porque también la combinación de juez y medios de comunicación pasa a ser un nuevo factor de poder, que así como legitima su propia existencia, deslegitima las otras, las de quienes fueron electos por el pueblo, y se transforma así en un actor relevante. Lo estamos viendo hoy mismo en todos estos países, lo estamos viendo en la Argentina, donde la justicia es un actor político relevante, al cual están mirando constantemente los partidos, la prensa, los ciudadanos, porque de ellos están dependiendo elementos fundamentales. Y eso son consecuencias de estas nuevas realidades desgraciadas, como ha sido el fenómeno corruptor que ha debilitado los partidos, pero los partidos a su vez tienen que seguir haciendo el esfuerzo, y eso es el desafío de los dirigentes, el tratar de reivindicar la existencia de partidos como estabilizadores de la opinión.
porque la opinión dispersa, difusa, va generando situaciones inesperadas. El actual presidente de Brasil, por ejemplo, figura que tenía 2 largas décadas como diputado sin mayor relieve, pero que había construido en esos años una gran red de comunicación, y que luego, en lo que se sintió como un enorme vacío del Estado frente a la inseguridad y el delito, emerge rápidamente, sorpresivamente, sin que nadie se lo esperara, y más allá de los partidos, como el líder que representaba la autoridad y la fuerza frente a la inseguridad y un Estado desfalleciente que no sabía, que no podía, que se veía incompetente para asegurarle a los ciudadanos la necesaria tranquilidad, el necesario orden público. El necesario orden público que a veces parecemos olvidar y que es la esencia del Estado de Derecho y la esencia de la filosofía liberal. Bien lo decía Juárez hace un tiempo, sin orden no hay posibilidad de la libertad. Solo la libertad se desarrolla en el medio de ese orden regido por las leyes. Entonces, encontramos allí un desequilibrio en los poderes y ese está todo vinculado a este mismo impacto de la tecnología, con la cual no solo tenemos que convivir, la tenemos que usar, la tenemos que emplear, la tenemos que ser el instrumento fantástico que no basta con esas reacciones que sentimos. Sí, las reacciones deben estar para limitar el poder, para que siempre haya un contrapoder, que debe haberlo siempre, aún hoy para la justicia. Montesquieu decía, ¿quién nos diría que teníamos que limitar hasta la virtud? ¿Quién nos diría que tuviéramos que limitar a veces hasta la virtud? Y bueno, y a veces hay también que hacerlo. Entonces, esos frenos y contrapesos que nos aseguran la libertad es lo que tenemos que rescatar para que convivan, regulen y empleen y utilicen lo que representan todos estos elementos que la tecnología ha puesto a nuestra disposición, para que no sean instrumentos que desde la sombra nos puedan manejar la sociedad, para que no sean instrumentos al servicio de intereses espurios, que no sean un factor de desestabilización de las instituciones, para que sean lo que deben ser, herramientas que usemos, porque por más que la máquina nos esté dando constantemente respuestas, las preguntas las tenemos que seguir poniendo los seres humanos. Las preguntas las tenemos que seguir haciendo los seres humanos porque es nuestro deber y nuestra esencia. En medio entonces de esta impresionante revolución tenemos una democracia que se está haciendo y rehaciendo todos los días, que desgraciadamente se ve afectada por esos temores, la explotación de los temores en los Estados Unidos a la inmigración, en Europa a la inmigración también, en todos lados a la inestabilidad del empleo, porque esta nueva economía genera enormes oportunidades, pero también ha terminado con el empleo para toda la vida, con aquella estabilidad que hoy tanto se añora y que está también en la base de todos estos desasosiegos. El desencanto, el famoso desencanto, que a veces cuaja en expresiones como los chalecos amarillos hoy en París, o que hemos visto como los indignados en las plazas de España hace unos años, y que terminan en el nihilismo de negarlo todo, pero de no generar nada, porque de los vacíos solo van a salir tormentas. Y es solo en el imperio de las instituciones que realmente podremos seguir manejando y confiando en que esta nuestra civilización seguirá mirando hacia el futuro con los seres humanos como centro, con las leyes y el Estado de Derecho como marco de convivencia y con el ejercicio pleno de una democracia y una economía de mercado que a la vez van potenciando cada vez más las posibilidades de los individuos en un mundo global, inevitablemente global, en el cual no deberían caber las visiones estrechas de los nacionalismos, pero que sin embargo hoy
aparecen a veces como reacciones no siempre racionales a esa globalidad que borra las fronteras. Los seres humanos hoy estamos viviendo en esa dimensión global. Es fascinante, pero tal vez es preocupante. Pongamos entonces nuestra nota de optimismo. Pongamos entonces nuestra nota de la lección del sabio, la que decía el viejo Séneca, cuando decía el hombre sabio, toma el pasado y lo recuerda para tomar de él aquello que sirve, se aprovecha del presente y trata de anticipar el futuro. Muchas gracias.